La soledad, el vacío existencial, la confusión mental, la distorsión de la realidad son secuelas que nos deja el abuso del psicópata narcisista, procesos difíciles de transitar. Nosotros somos Memo y Caro, difundiendo toda la información necesaria para evitar próximas víctimas de psicópatas narcisistas y para apoyar en los procesos de las víctimas que ya existen. Lo más importante que queremos que sepas es que nunca estás solo. Bienvenido a tu podcast, Libres de Psicópatas Narcisistas. Amigos, otro episodio más de Psicópatas Narcisistas con Carito. Hola Memo, un gusto volver a estar contigo. Hola a todos, gusto saludarlos, agradeciendo siempre el apoyo, los mensajes. Nos han estado mandando un chingo de mensajes, Carito, nos han estado escribiendo casos. Está bueno, sí. Nos enriquecen, síganos mandando, nos enriquecen mucho porque también pues sirve para comentarlos y también para que difundirlos, que la gente se vaya enterando de más temas, de cómo son los ataques, otras experiencias, exacto. Sí, súper importante, que obviamente hay quienes nos piden como pues dar su testimonio, ¿no? Porque creo que es importante, digo, nosotros lo hacemos, lo hemos compartido, pero pues aunque es un patrón obviamente el que siguen los psicópatas narcisistas, cada quien tiene vivencias diferentes, han salido de una u otra forma, ¿no? Hemos sentido, somos personas distintas, ¿no? Entonces, siempre está padre como escuchar esta onda de cómo vamos saliendo y que tal vez a alguien le pueda llegar, ¿no? De manera diferente. Claro, Carito. ¿Te gustaría que hoy tocáramos, por ejemplo, el tema que también se me hace muy relevante y bien importante? El tema de la devaluación. Digo, ya hablamos los capítulos anteriores sobre qué vendría siendo lo de la víctima, victimismo, todo el enganche, las banditas rojas que podemos optar por hacer en nuestro día a día para evitar estamparte con este tipo de personalidades. Uh-huh. Pero la devaluación es bien tenebrosa, porque ya es cuando estás en el proceso, es cuando estás adentro del cagadero y no sabes ni siquiera qué es lo que está sucediendo. Sí. Entonces, creo que es bien importante saber distinguir cómo salir, saber qué herramientas podemos contar y pues también entender una cosa que se va a escuchar feo, que yo al principio te debatía en los primeros podcasts, Carito, pero sí es importante también saberlo. O sea, la verdad los psicópatas son muy hábiles hablando intelectualmente, son personas que racionalizan mucho. Uh-huh. El narcisista racionaliza mucho, entonces son personalidades que en cualquier momento te dan vuelta sí. si no te pones vivo. Entonces es mejor tener como el conocimiento para cualquier tema, que no nos sorprenden, que no nos vayan por este lado. ¿Cómo ves? Sí, exacto, y que dentro de la devaluación, creo que la víctima principalmente empieza a vivir un proceso muy desgastante y muy triste, Memo, porque es cuando pues empiezas a perder absolutamente todo de ti, ¿no? Y que nos lleva a los lugares pues más oscuros, digo, obviamente sumado con todo lo demás, ¿no? Pero justo en esta parte de la devaluación, el juego que se genera, creo que es una etapa bien triste, por lo menos yo sí lo viví así. Pues es que empiezas a despersonalizarte, ¿no? Totalmente. Empiezas a no entender cuáles son las situaciones y el porqué de las cosas. Uh-huh. Es cuando te empiezas a preguntar, es que ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y es un gran problema, porque luego llega el momento donde tú ya por ya no querer tener problemas, ya empiezas como a no indagar, empiezas como a decir, no, ya no quiero tener problemas, ya quiero llevármela bien, y entonces es cuando tú empiezas a ser pasivo. No, sí. Y ese es un problema, porque si tú empiezas a ser pasivo, te va llevando a lugares bien oscuros. Sí, totalmente. Y creo que cuando empieza a existir esta pasividad, bueno, más bien, sí, creo que en ese punto es que ya nos estamos perdiendo, o ya ¿cómo se llama? O ya nos perdimos, digamos, ¿no? Y entonces vamos como que cavándole un poquito más abajo y más abajo y más abajo, hasta llegar a un punto donde ya no puedes salir, ¿no? Y entonces esto obviamente lo genera, claro, ciertos, yo creo que muchos o sea, sí las conductas, pero creo que muchas veces hay comentarios, Memo, de que puede tener el psicópata hacia tu persona, que dices, o sea,
que ni siquiera terminas como de entender, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en algún momento les comentaba de la situación del cabello, ¿no? De cuando viene como toda esta confusión, porque en la devaluación pasa como esta confusión también, de que un día yo cabello planchado, ¿no? Videollamada con él porque insistente y controlador. Y entonces, bueno, hago videollamada, traía el cabello planchado, así había estado todo el día, y me ve y me dice como que, ¿por qué traes planchado el cabello? O más bien, ¿traes plancha del cabello? Así como de, sí, fui a trabajar así. Me dice, bueno, pues te voy a decir algo, o sea, pues tal vez hay morras a las que se les ve súper bien y entiendo que está de moda y tal, pero déjame decirte algo, a ti se te ve de la chingada, güey. Y yo, o sea... Y que en el lobo no te lo hubiera hecho. No, obviamente. Claro que no. Entonces viene como esta parte de, o sea, que estén drogas o porque un comentario de ese tipo, ¿no? Exactamente, después de pasar como un proceso de, ay, sí, wow, lo máximo, bla, 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 que además... Toda la vida, como les he dicho, esta persona, tengo 35 años y a este brother lo conocía 35 años, ¿no? Entonces, todo ese periodo también era como un, eres lo máximo, me conoció con el cabello planchado, ¿no? O sea, bueno, ha pasado por todas las etapas de mi cabello para que en ese momento era así como de, o sea, te ve de la chingada, bla, 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 bla. Y yo como de, bueno, ok. Y cuando hablo con él, ¿no? O sea, porque me enojé con él, obviamente me sentí de la chingada. Termino la llamada con él y después me vuelve a marcar así preguntándome por qué me había enojado. Y yo, es que no se me hacen como formas de decir las cosas, qué flojera estar hablando contigo ahorita. Para que me dijera que estaba loca, que no me había dicho nada de eso, ¿no? Entonces viene como duro. Esta confusión de, primero, o sea, la parte de atacar como pues tu físico, ¿no? Que puede ser tu físico o cualquier cosa que tenga que ver contigo, ¿no? O sea, como que se mete ahí y después decirte que estás loca porque no es cierto, y entonces viene también como toda esta confusión de real. O sea, mi pensamiento primero fue como de, ¿me estoy volviendo loca? Y no, digo, ya estaba en un momento como que ya casi de salida, entonces tenía más claras algunas cosas, ¿no? Pero este tipo de cosas, o sea, de eso viven, así es como de a mí me pasó mucho con mi estéril. Tú sabes que yo soy muy... O sea, soy pandrosón, pero soy limpio, o sea, siempre he estado limpio, sí, pero siempre he sido como pandrosón, que por ejemplo ahorita estoy grabando, traigo mi gorrita, etcétera. Y de repente, cuando empecé a andar con ella, traía así de repente que pues mis pantalones los tengo rotos, pero rotos porque así los compro, ¿no? No, se te ven bien, ¿no? Y X, ¿no? Entonces yo compro muchas playeritas negras, siempre es como, siempre tengo como 1000 negras. Y, se te ve muy bien el negro, se te ve muy bien chingón y todo. ¿Qué pasa cuando ya está la devaluación? Me decía, no mames, ¿para qué compras otra playera negra? Tienes muchas. Y yo así de, era lo que te gustaba, o sea, que tuviera playera negra. Dice, no, cambia de color, güey. Y no se te ve mal, por ejemplo, tu perforación, lo que antes me chuleaba, güey. Entonces, era algo que decía, güey, me dijiste que te gustaba la pinche perforación, no mames, y ahorita en la devaluación me estás diciendo que ya está la chingada. Obviamente tú en ese momento, ahorita te lo estoy hablando como devaluación, Carito, en ese momento tú no entiendes qué es un carajo, qué está sucediendo, qué está pasando, entras mucho en confusión. Entonces eso es algo que a mí me desespera mucho, o sea, a mí te pone ansioso, te crea una ansiedad, te pone irritable. Claro. Y es feo pasar por ese proceso porque no entiendes. Sí, y ¿sabes qué sucede también? Que hay veces que cuando nos acercamos, es que... Tal vez algunas personas podrían decir como de, pues es que no pasa nada, al final es como su percepción o su opinión y por qué te afecta a ti, ¿no? Pero hay que dejar claro que para que realmente te afecte es porque ya hubo todo un juego, o sea, ya hubo... utilizó una previa. Una estrategia, exactamente. Sí, porque si lo dices a secas, como dices, oye, pues no mames, ¿por qué por qué tomas personal las cosas o por qué te lo tomas tan a pecho? En un mundo normal, hablando racionalmente. Claro, pero sí tienes razón, o sea, aquí hay una previa donde te están poniendo una obra de teatro y de repente esa obra de teatro pues va de diferente manera, te ponen un juego y de repente te cambian las reglas del juego. Exactamente, y entonces ahí dices, no, espérate tantito. Así que como decíamos en capítulos anteriores, o en varios, lo hemos comentado, no hay que juzgar, ¿no? Porque no sabemos cuando ya me está afectando, por ejemplo, lo del cabello, ¿no? Así, ya me está afectando que me diga este baboso sobre mi cabello, o sobre cómo me está viendo, pues es que ya también empezó
toda la situación y toda la confusión que estamos viviendo, pues claro que ya empezó a mermar mi autoestima. O sea, allí ya está... Pero ¿por qué se merma? También hay que comentarlo. Creo que lo comentamos el capítulo pasado. Yo iba a decir el partido pasado, pero no. Que yo estoy bien metido siempre por el fútbol. Con el episodio pasado, Carito, o episodios pasados, no recuerdo cuál, fue donde tocamos. Es que lo que sucede es que se generan químicos donde en tu cerebro, en el sistema nervioso central, se crea esos estímulos violentos. Subibajas, sí, donde en estos momentos son subibajas. O sea, algo que te había puesto muy bien, que te ponía muy bien, comentarios de esa persona, en esta parte de la evaluación son subibajas, pero bruscos. O sea, son, por ejemplo, otra cosa que me decía, oye, no sé, me gusta mucho que el café, ¿no? Y de repente estamos conviviendo socialmente, de repente me dice, oye, ¿sabes qué? No me gusta el café, guácala. Oye, güey, no mames, tomaste café, la se va a pasar conmigo todo el tiempo y ahorita vienes y enfrente de todo dices que no te gusta el café. ¿Qué chingados, güey? No mames, sí, ¿sabes? O sea, está fuertísimo. Entonces, tú se lo platicas a tu gente cercana, te dices, güey, estás loco, güey, ¿cómo te metes? No exageres, güey. Pero cuando tú que has vivido este tormento en discreción o en soledad con esta persona, es horrible, es feo, porque dices, no mames, esta persona es a la que estoy queriendo, porque aparte está esta intermitencia todo el tiempo latente de que te da 2 pesos de amor, pero de repente te lo quita, te lo quita y te degrada, o sea, te me echa para abajo, y otra vez te da otros 2 pesos de amor, y tú no distingues qué es lo que está sucediendo, porque ya anteriormente estuvo el love bombing, estuvo el enamoramiento, donde te la pasaste muy a gusto, que te la pasaste a gusto, pero hubo algo que siempre lo he dicho, no hay esa intuición de que realmente te estás pasando, no hay una tranquilidad. Ajá. Esa tranquilidad nunca existe, ni aquí muchísimo menos, en la parte de la devaluación, esa tranquilidad muchísimo menos, es más remota, que tú quieres llegar a eso y por eso estás permitiendo las cosas, porque dices, bueno, va a llegar a calmarse las cosas o a componerse la relación. Sí, exacto, y justo en ese punto es donde nos empezamos también a sobreexigir, ¿no? Primero que nos compramos muchas veces como la idea que nos están diciendo, ¿no? Perdón, en algún punto también es, voy a tratar de hacer más cosas, porque llega un punto donde ya no soy suficiente. Creo que ya no soy suficiente. Me compro la idea de que no soy suficiente. Entonces tengo que hacer más y más y más y más para complacer a la otra persona, para que la otra persona obviamente me valide. Entonces, si me da palomita con algo que él quiso, le gustó o que estuvo dentro de esta estrategia que ellos generan, ok, listo, ¿no? Y si no, vas para atrás. Y si te están triangulando, es más fuerte todavía. Claro. Porque entras en un juego y en una competencia con algo que no sabes contra qué te estás enfrentando. Entonces, ¿por qué entras en una competencia, Carito? Porque tú quieres estar a la medida. Porque dices, ya viviste como esa parte padre. Dices, sí se pueden componer las cosas, por lo que no sabes todavía en estas situaciones que eso no existía. Eso no existía, o sea, fue una obra de teatro, fue montado por parte de tu perpetuador. Entonces, ¿qué pasa? Que tú aguantas y dices, pues se puede poner mejor, y ahorita ya nos contentamos, ¿no? Y dices, va a pasar, ¿no? Igual ya no vas a ver, y pum, cada vez los descalabros son más fuertes. Y todavía la disociación es todavía más fuerte porque no comprendes nada. Y en la triangulación es bien feo, Carito, porque al final del día no sabes si realmente existe una persona o no, porque ojo, puede haber una infidelidad, porque sabemos que son infieles, en su ADN traen su infidelidad, pero muchas de las veces puede no ser infiel, puede ser nada más crear una obra de teatro que te monten esa cosquillita y que te siembren ese terror y esa cosa latente que vas a estar con ese desazón, porque igual puede que no exista la infidelidad, o sea, sí puede no existir la infidelidad, pero a ti ya te sembraron esa duda y esos celos los vas a tener y son horribles, y no, de por sí, lo que platicamos, todos tenemos heridas, todos tenemos todo, entonces aquí te vuelven a abrir muchas cosas. Entonces a veces tú llegas a llegar a una conclusión, puta, soy celoso, soy encimoso. O no era celoso, porque estoy teniendo... O no era celoso, literal, no era celoso, porque ahorita me está interesando este tema, o sea, ¿por qué estoy metido en esto? Entonces te empiezan a abrir cosas que tú no tenías. O sea, ese tema no era tuyo y empieza a despertarte muchas cosas. Desgraciadamente, pues las partes más oscuras de tu ser, porque empiezas a hacer celos, desgraciadamente, empiezas a volverte investigador, empiezas a ver
con quién está, qué está haciendo, si está checando, porque tú como ser humano lo que quieres es cheque lo que te está diciendo con lo que está actuando, pero tampoco ya no te es fácil desprenderte, porque de repente tienes esos 2 pesos de amor y de repente quieres como componer las cosas, como cualquier persona empática, bueno, ok, vamos a tratar de hablarlo. Muchas de las veces en esta época igual tenemos esa idealización de que se van a componer todo. Sí. Se va a componer todo y nunca llega ese día nunca llega en esta situación. Que en cualquier relación, digamos, normal, a veces es difícil y tampoco llega, ¿no? Porque involucran muchas cosas, ¿no? Ciertas incompatibilidades, no sé, perspectivas de vida diferentes, comunicación, muchas cosas que puede implicar una relación. Y nos esforzamos y tampoco llega, y hay un punto donde en relaciones normales, en relaciones compatibles podrían en algún momento. Okay, pero en una relación con un psicópata, en una relación que no existe desde el principio, es muy difícil. Una mentira. No existe. Exacto. Estás contra un vacío total. Exacto. Sí, no es, sí. No, aquí no es una relación de pareja. No sabes contra qué te estás enfrentando. Exactamente. Entonces, pues no hay forma, ¿no? Entonces, sí hay que tener... La persona sana empieza a identificar ese mirror, ese espejo. Empieza a identificar todo lo que tenía malo en el pasado, si era celoso o si esa persona ya había sanado varias cosas. Empieza a identificar muchas cosas, pero que no los tenía ya, o sea, ya están sanadas. O sea, si no era chantajista, o sea, todo eso que tiene el perpetuador lo empieza a tener la víctima, pero no es porque lo tuviera, sino porque lo abrió o se lo sembró. Ajá, sí, exacto, y hay que estar bueno, es que es complicado estar como súper en ese momento ahí. Es bien difícil identificarlo. Sí. Por eso en el love bombing es bien importante las red flags antes de llegar al love bombing, porque el love bombing es muy importante, es muy bonito, es muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque tienes todo lo gratificante. Por eso es bien importante meter freno desde un momento. Sí, exacto. Porque ya aquí en la devaluación es totalmente un desconcierto. O sea, no sabes qué está sucediendo, ni qué está bien, ni qué está mal. Y con toda esta ola de lo que vivimos, de que estandarizamos problemas, es todo borroso, es todo borroso. Entonces no sabemos contra qué nos estamos enfrentando. Sin embargo, a ti te están generando un estrés postraumático. Que esto en algún momento se convierte en un trauma. Sí, exactamente. Entonces sí hay que tener como... pues tal vez los ojos abiertos, ¿no? Si hay alguien que lo está viviendo y que está escuchando o está viendo esto, pues tal vez prestar atención a ciertas cosas, porque como dices, nos apropiamos de cosas que ellos están implantando o que ellos son, ¿no? Nos compramos ciertas ideas que no tienen nada que ver con nosotras o nos abren como estas heridas, y que no está mal, digamos, sentir o en este punto, digamos, caer en esto, pero pues sí tener como los ojos abiertos. Si lo empiezo a detectar en mí, empiezo a tener como esta sensación de que algo no está yendo bien, ¿no? En lugar de esforzarme de más, de dar como que toda mi vida, mi último suspiro y tal, en que las cosas mejoren, soltarlo, ¿no? O sea, aquí, sobre todo el esfuerzo que le pones y el desgaste que le pones. Aquí la mayoría de gente no identifica contra qué se está enfrentando. Y es importante que no lo identifiquen, que simplemente no lo están entendiendo, huyan. Aunque no tengan herramientas, aunque se sientan con un vacío, es mejor huir a quedarse. ¿Por qué? Yo soy partidario de que siempre las relaciones duren lo que tengan que durar, pero que no sea pasajero, que no sea banal. Pero en este tipo de relaciones es huir. ¿Por qué? Porque no sabes contra qué te estás enfrentando, Carito, y te está generando un malestar y te está desestabilizando. Todo el tiempo te está desestabilizando. Entonces, ¿qué pasa, Carito? Que va a llegar un momento donde tú vas a terminar teniendo todo el cagadero de esta persona. Vas a terminar siendo celoso, vas a terminar seguramente no rindiendo en tu trabajo. Aquí es donde no rindes o en la escuela o en el estudio, o si tenías algunas actividades, las dejas de hacer porque toda tu energía está en eso. En eso, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Contra qué me estoy enfrentando? Entonces, obviamente se lo platicas a tus amistades y eso, pues no te lo van a entender porque es otro idioma. Sí. O sea, si nosotros intentamos entender el idioma de estas personas, no hay forma. Y difícil eso, o sea, no hay forma. Nunca te vas a entender contra otra persona que es psicopática, porque tienen diferentes lógicas. Exactamente. Es totalmente la lógica diferente. Entonces no puedes contra eso. No podemos, las personas que tenemos todas estas características empáticas,
estar con personas o personalidades de este tipo, porque estas personas viven y es su naturaleza de esa. La intermitencia, el subirte y de repente bajarte, el degradarte, el ser una persona totalmente pues sin sentimientos, valiéndote, o sea, que les vales más. Sí, exacto. Entonces, digo, tener muy presente todas estas cosas, tratar de abrir los ojos. Y en ese momento, cuando estamos sintiendo que no están bien las cosas, de que me está haciendo sentir muy mal, como tratar, yo sé que es difícil, pero tratar de integrar en nuestra mente o decirnos, ¿no? Dictarnos todos los días no es tu responsabilidad, no es tu culpa, no estás haciendo las cosas mal, ¿no? Y si él tiene un cagadero, no es tu pedo, salte. Yo intenté no lo puedes salvar. Yo intenté salvar a mi psycho, o sea, yo yo trabajé en varias instituciones y todo, y le intenté llevar al psiquiátrico, le hacía las citas, lo contacté con 2, 3 psiquiatras, etcétera, y ya tenía como todo el tema, ya tenías las citas y todo, y cada que llegamos a una cita, o le faltaba el INE, o le faltaban cosas para que pudieran atenderla. O sea, cosas que dices, no manches, o sea, la tienes para entrar al antro, pero no la tienes como para cosas bien importantes como tu salud mental, mis huevos. Entonces, hubo como 3 veces que fuimos al psiquiátrico, ya tenía su cita, porque yo sí entre esa intermitencia de yo no saber qué es lo que pasa, tenía un morbo porque sabía que algo no andaba bien, pero yo como empático quería ayudarla. Entonces yo decía, bueno, yo trabajé en instituciones, yo conozco mucha gente de salud, o sea, le quiero ayudar. Aparte ya la quería. O sea, sí, o sea, realmente de este lado sí te abres, de este lado sí quieres, sí aprendes a querer, o sea, si tú quieres a la persona, quieres que esté bien, quieres componerla. Bueno, pero quieres a la versión o a la máscara o al disfraz. La idealización que uno se creó, claro, totalmente. Lo que te vendieron, porque no. Lo que te vendieron y lo que te compraste al final del día. O sea, sí, porque no es la persona. No, eso nunca existió. Entonces eso es lo peor, porque cuando nosotros cerramos ciclos, los cerramos siempre, o sea, nosotros el ser humano lógico entendemos todo por un cierre de una película, el cierre de una serie, el final de tal cosa, acabó el partido, cerrar la puerta, siempre hay cierres, pero en una relación incluso también cerrar ciclos es importante, y las amistades, y aquí, el que te lo dejen abierto, el que nunca entendiste qué es lo que sucedió y que aparte no se pueda cerrar porque no existió, o sea, te quedas, ¿de qué me enamoré? ¿De qué fue con lo que me vinculé? O sea, ¿qué espectro, qué demonio era con lo que me vinculé? Ya hemos hablado en episodios pasados todo lo que hay acerca de estos temas sobre esotéricos, sobre el tema narcisista, y es bien complicado, o sea, digo, ahí te llega todas las teorías, todas te hacen check. Sí, todas te hacen check. Y dices, no mames, estoy con el diablo, güey. Sí, totalmente. Entonces es bien complicado. Y ya ahí en ese punto cuando dices estoy con eso, huye. O sea, sal corriendo de ahí. Porque entre más tiempo pase, más difícil va a ser la huida y más dolorosa. Y, o sea, quiero que entienda la gente que tienes que mancharte las manos. Sí, tiene que doler y tienes que pasar por esa parte oscura. Pero es mejor, entre más rápido, es más rápido que te repongas y más rápido que salgas. Entre más dures, más la disociación, más complejo va a ser. Y si empezaste a construir cosas con esa persona y sigues todavía de antemano, va a ser muchísimo más. Exacto. Sí. Entonces, en cuanto lo veamos, por difícil que pueda ser, a vivir el proceso de duelo, de separación y a seguir con el nuevo proceso, ¿no? Al cual nos vamos a enfrentar, que obviamente es pues el reconocernos, el aceptar la situación que estamos viviendo, todo un proceso terapéutico, todo lo que hay que hacer para llegar como a esta pues sanidad otra vez, ¿no? Sí, a este equilibrio mental, emocional. Estas personas, aunque vayan a una terapia de pareja, no va a funcionar. Van a darle la cara al terapeuta, o sea, no vale la pena. Entonces, como lo que el otro día te comentaba, o sea, ¿vale la pena las terapias de asertividad? Sí sirven para una relación normal, una común y corriente. Para una relación psicopática, un tema asertivo, no, y sabes que yo creo que en muchas de las ocasiones, antes de que tuviéramos toda esta experiencia del psicópata, yo creo que a mi consultorio me cayeron muchos de estos temas, porque me llegaron muchos temas de relaciones, pero yo les daba terapias de asertividad y estoy casi seguro que muchos de esos eran un narcisismo o una psicopatía. Sin embargo, no lograba identificarlo, porque no estaba tan adiestrado a todos estos temas. Entonces, por eso es bien importante
que estemos todos conscientes de que existen estos temas y que posiblemente pueda pasar, porque estas personas no llegan al psicólogo, estas personas no llegan con los psiquiatras, estas personas son difíciles de diagnosticar, siempre las vamos a encontrar por medio de una víctima y por problemas legales. Exacto, y hacer conciencia, o más bien creer esta parte de que sí existen en el día a día, en la calle, caminando y así, ¿no? Porque muchas veces pasa que creemos que solamente son como los asesinos seriales y esto, ¿no? Y sí no. lo son, pero son los menos. Sí, son los menos, todos los demás están entre nosotros y ¡qué terror! Entonces hay que tener como muy presente esto, en cuanto no sea posible salir corriendo de esa relación. Salgan corriendo y tomen información, ahora sí que cuéntese la que más confianza le tengan, como decía un comercial, pero sí, o sea, literal, confianza le tengas, o sea, no puedes irte a contarle eso a cualquier persona, porque si tú no lo conoces y tú no sabes tú no identificas qué es lo que viviste con esta persona, y contárselo a cualquier persona que te puede echar para abajo todo, puede poner peor, te puede poner en una confusión terrible, que puede ser todavía más dañina. Exacto. O sea, por eso es bien importante ir a terapia. Previo, durante y en cualquier proceso, la terapia debe de ser como nuestro canasta básica de nuestro día a día. O sea, es importantísimo. Vayan al psicólogo siempre. Súper. Y totalmente si quieren algún tema profesional con Carito, ahí pueden contactarla en nuestras redes sociales. Así es, en Libres de Psicópatas. Libres de Psicópatas. Sobre todo Instagram, o bueno, en correo también. Ahí nos pueden encontrar si necesitan alguna ayuda terapéutica, algún proceso que estén viviendo, cualquier cosita, ahí nos pueden encontrar. Con todo gusto los atenderemos. Exacto, y cualquier igual caso, plática, lo que sea. Muchísimas gracias, Memo. Sigan compartiendo. Sí, mil gracias a todos. Un beso. Chao, Carito, un gustazo. Bye, Memo, como siempre, un gusto. La soledad, el vacío existencial, la confusión mental, la distorsión de la realidad son secuelas que nos deja el abuso del psicópata narcisista, procesos difíciles de transitar. Nosotros somos Memo y Caro, difundiendo toda la información necesaria para evitar próximas víctimas de psicópatas narcisistas y para apoyar en los procesos de las víctimas que ya existen. Lo más importante que queremos que sepas es que nunca estás solo. Bienvenido a tu podcast, Libres de Psicópatas Narcisistas.